Sí, sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al módulo 3 de la unidad 4 del curso sobre control difuso de la convencionalidad sobre la obligación de no discriminación. Mi nombre es Carlos de la Torre. Lo que quisiera hacer con ustedes es hacer una breve introducción a los elementos y conceptos centrales que se verán en esta semana. Lo primero que quisiera hacer es una aclaración en relación con el término que se utilizó para denominar a la unidad. Desde mi punto de vista, la no discriminación hoy puede ser considerada realmente como un derecho humano o un derecho fundamental a no ser discriminado. Esto nos permite hacer una distinción entre el principio de igualdad por una parte y el derecho a la no discriminación. La igualdad, como cualquier otro principio, como podría ser el de la libertad, se proyecta en el ordenamiento jurídico y va tomando distintas formas jurídicas. Una de ellas es precisamente el derecho a la no discriminación. Un elemento también importante a considerar desde el principio es que el derecho a la no discriminación ya se coloca dentro de una igualdad material o una igualdad sustantiva, es decir, da un paso más de la igualdad meramente formal o la igualdad ante la ley para colocarse en una igualdad de derechos o en una igualdad de oportunidades. Así que para mí realmente lo más justo sería partir del derecho a la no discriminación. Este derecho, como ustedes saben, ha sido reconocido ya desde hace unos años en la Constitución mexicana, en el artículo primero. Ha habido un desarrollo legislativo muy importante y cada vez también en distintas oportunidades jueces y juezas han utilizado este derecho de una manera importante. Decir también que aunque en México esta reforma se da en el 2001, realmente este derecho en materia o en el ámbito internacional viene desde tiempo atrás y es tal vez el derecho que ha recibido mayor protección internacional. Tiene el mayor número de tratados y convenciones que lo protegen. Me parece que aunque en la Constitución mexicana la redacción que se emplea es de una cláusula o más bien es de una prohibición de no discriminar, fácilmente podemos darle la vuelta y poder configurarlo como un derecho. Es un derecho que además tiene una función muy particular. Se ha considerado también que es una especie de derecho llave o de un metaderecho. En términos muy sencillos, es un derecho a tener derechos. Esto implica que ha sido entendido, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como, por una parte, una forma de hacer cumplir las obligaciones o una manera en que el Estado debe hacer cumplir las obligaciones que surgen a partir de la Convención, es decir, la realización de los derechos sin discriminación alguna, pero también se ha venido configurando con el tiempo y en la jurisprudencia como un derecho específicamente. Es un derecho que nos habilita para tener otros derechos, es decir, siempre que utilizamos el derecho a la no discriminación, lo tenemos que hacer en función de la violación de otro derecho. Es decir, a una persona se le discrimina por razones de género, de raza, de sexo, de idioma, en relación con otro derecho humano. Así tenemos que cumplir al menos 3 supuestos o 3 condiciones para estar frente a una discriminación relevante para el derecho. Primero, una acción de distinguir, de separar, es decir, hacer un trato desigual entre personas, que ese trato desigual sea por las condiciones o las características de las personas que están prohibidas por la propia Constitución o por la ley, como el sexo, la raza, la lengua, las capacidades de las personas, la orientación sexual, la condición económica y todas aquellas que mencionan tanto los tratados internacionales como la Constitución. Y el tercer paso es que la distinción o el trato desigual que se hace en base a estas condiciones de las personas tenga como efecto o como objeto la violación a un derecho humano. Solamente cuando se realizan esos 3 elementos estamos realmente
frente a un acto de discriminación. En particular, para la labor de los jueces y de las juezas, el punto tal vez más complejo, y en eso yo quisiera profundizar en el curso durante esta semana, es el tema de, en ocasiones, a pesar de que estamos ante una distinción que puede realizar bien la ley, el legislador o bien alguna autoridad, existen elementos que justifican esa distinción y por lo tanto consideramos que no es una distinción discriminatoria. Es decir, esto es algo que la Corte Interamericana ha sostenido, por ejemplo en la opinión consultiva número 18 en el tema de los derechos de los trabajadores migrantes, pero que también el Comité de los Derechos Humanos en su opinión, en su observación general 18 ha ido reconociendo. No toda distinción constituye una discriminación. Aquí el problema para los jueces y las juezas es, por lo tanto, distinguir cuándo estamos frente a una discriminación hecha por la ley. Y aquí me parece que es importante poder recoger la jurisprudencia y el desarrollo que se ha hecho tanto en el ámbito internacional como por la jurisdicción de otros países. Y hay, digamos, algunos criterios o algunas técnicas jurídicas que le permiten al juez hacer un abordaje específico de estos elementos. Una fundamental es distinguir las cláusulas que se conocen como las cláusulas o las distinciones sospechosas. Es decir, siempre que estemos frente a una distinción que está basada en estas condiciones prohibidas que he mencionado, se tendría que prender una especie de alerta diciendo, a ver, ojo, hay que tener cuidado porque el legislador o alguna autoridad está haciendo un trato desigual en base a estas circunstancias. En algunos sistemas jurídicos, estas distinciones o estas cláusulas prohibidas o sospechosas son más restringidas, se han restringido a temas centrales como el sexo, como la raza o como la religión, pero cada vez se va ampliando esta lista de las cláusulas sospechosas. Hay que aclarar ahora que esta lista no es una lista cerrada, es una lista abierta y que conforme la jurisprudencia ha ido avanzando, ha ido integrando otras cláusulas que se conocen como sospechosas. Por ejemplo, en un caso reciente, la Corte Interamericana acaba de establecer también que la orientación sexual puede ser considerada como una cláusula sospechosa. Bien, una vez que se identifica que estamos frente a una de estas cláusulas, lo que la jurisprudencia ha hecho es establecer un escrutinio estricto, es decir, cuando estamos frente a esta cláusula hay que ser sumamente estrictos para determinar cuáles son las razones de fondo de por qué se está haciendo una distinción en base a la condición de estas personas. Esto implicaría entonces tratar de analizar si realmente estamos frente a un argumento que pueda aportar un razonamiento, es decir, razones fuertes para poder hacerlo o no. Esto es lo que se conoce, y aquí damos ya el siguiente paso, como un test de racionalidad. ¿Esto qué implica? Es sencillo, es decir, es establecer si la distinción está fundada en razones poderosas, fuertes, que permiten justificar esta distinción que se hace en base a estos motivos. Pero aquí llegamos tal vez al problema más serio. ¿Cómo poder distinguir si existen estas razones fuertes? Y sobre todo que estas razones fuertes no sean meramente subjetivas, sino que sean sobre todo objetivas, es decir, acotar el margen de discrecionalidad que se puede tener en la identificación de si existe esta razón poderosa o no. Para ello, lo que la jurisprudencia ha hecho, tanto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ha sido utilizar dos criterios fundamentales. Uno es el fin legítimo y el otro es el de proporcionalidad. Así, por lo tanto, se tiene que distinguir si esa distinción está basada en un fin legítimo o no. ¿Qué entender por un fin legítimo? La mayor parte de los tribunales ha establecido que ese fin legítimo tiene que estar contenido en la propia Constitución
o bien en una norma de importancia dentro de el sistema jurídico. En este sentido, si la distinción se basa en alguno de estos fines legítimos, se puede decir que pasó el primer test de racionalidad. Pero eso no es todo. Vendría otro siguiente paso donde se tiene que ver el tema de la proporcionalidad. Es decir, tal vez la distinción se puede justificar por un fin legítimo, pero resulta ser desproporcional en relación con los derechos de otras personas. Y entonces se tiene que pasar por el segundo tamiz, por el segundo criterio, que es el criterio de proporcionalidad. En el curso lo que vamos a ver son una serie de ejemplos que van a permitir darle concreción y poder entender mejor estos dos conceptos que yo ahora los adelanto, pero por el tiempo no los puedo desarrollar ni puedo hablar de demasiados ejemplos. Pero en el curso he colocado al menos 3 casos donde ustedes van a poder hacer un test de racionalidad y poder aplicar estos dos criterios que son útiles. Finalmente, en el curso, y ya con esto termino, se verán el tema de las acciones afirmativas. De manera muy breve, las acciones afirmativas son medidas que se toman para revertir una situación de discriminación histórica que afectan a un determinado grupo específico y que se adoptan precisamente porque la misma dinámica social no permitiría nunca a ese grupo superar esa condición de discriminación. Por lo tanto, son medidas que tienen una gran incidencia, que afectan la dinámica misma de la sociedad para revertir una situación de discriminación. Hay un abanico importante de acciones afirmativas que van desde acciones muy leves, por ejemplo, como un cajón de estacionamiento para una persona con discapacidad o para una mujer embarazada, hasta acciones más fuertes como cuotas específicas donde se garantiza un resultado especial para permitir, por ejemplo, la representatividad política de un grupo que está subrepresentado. Puede haber este tipo de cuotas de género, por etnia o también por raza. También los jueces y las juezas de distintos países se han tenido que enfrentar ante impugnaciones jurídicas en contra de las acciones afirmativas. Y la manera en cómo lo han abordado es utilizando también el test de racionalidad. Y por ello, entonces, tratar de identificar si la acción afirmativa está realmente fundada en un fin legítimo determinado por la Constitución. Aquí la paradoja es que el fin legítimo es precisamente la no discriminación de las personas. Aquí lo que se ha utilizado es que, por lo tanto, tiene que haber un interés realmente fuerte, que en inglés se le llama como compelling interest. Es decir, tiene que haber una razón realmente poderosa para poder justificar algún tipo de acción afirmativa o estas medidas, debido también a las consecuencias que ellas pueden tener en los derechos de otras personas. Bueno, esa es, digamos, una primera introducción al curso. Yo les he dejado algunas lecturas específicas. Las primeras 2 lecturas, una de Ferrajoli y otra de Marine Young, es para entender precisamente esta dinámica entre igualdad y no discriminación, en el caso del texto de Ferrajoli, y de Marine Young para familiarizarse con algunos conceptos centrales como la discriminación estructural y algunas formas específicas que toma la discriminación, como la opresión, como la exclusión, la falta de poder, la violencia y el imperialismo cultural. Estas 2 lecturas van a poder, digamos, contextualizarnos en el fenómeno en sí de la discriminación. Después quisiera que vieran un texto de mi autoría sobre el derecho a la no discriminación, con el fin de entender los elementos centrales, el contenido específico de este derecho, pero también cuál es su funcionamiento en el conjunto de los derechos. También aquí hay una
opinión consultiva de la Corte Interamericana, que me parece que es central para entender la función de este derecho. Para el tercer día, y para entender sobre todo el tema de las cláusulas sospechosas y del test de racionalidad, he propuesto la lectura de un texto de Roberto Saba, titulado Igualdad, Clases y clasificaciones. En él se abordan precisamente estos conceptos. Finalmente, un tema de acciones afirmativas, y aquí tendríamos que acudir a la recomendación general número 25 de la CEDAW, que es uno de los textos tal vez más sencillos que puede explicar en específico las medidas especiales de carácter temporal en beneficio de las mujeres. Bueno, eso sería el curso de esta semana, con algunos ejercicios, cuestionarios, preguntas. Yo estaré también al pendiente para poder contestar sus preguntas, para poder ver los ejercicios y que de manera práctica, participativa, ustedes se puedan ir apropiando de este derecho que es central para su aplicación en la sede jurisdiccional. Muchísimas gracias y hasta luego.